Dios te bendiga y bienvenido nuevamente a este espacio que utilizamos para seguir estudiando la palabra del Señor. Y como hemos venido haciendo hasta este momento, estudiando la libertad verdadera del hombre, hoy vamos a tratar el tema de vivir en libertad cerrando las puertas espirituales. Y ya vamos a explicar a qué nos referimos. Dedicamos este estudio al Señor Jesucristo, al que merece toda la gloria y el honor, y le pedimos a Él que nos dé sabiduría e inteligencia para incorporar su palabra a nuestro corazón y que sigamos creciendo para su gloria. Lo primero que debemos saber en esto, o traer, ya lo sabemos, pero debemos traerlo nuevamente a memoria y no podemos olvidar nunca, es que el pecado del hombre tiene un doble origen siempre. El origen humano, ¿verdad? Basado en nuestras propias equivocaciones, malas decisiones, etc. Pero también tiene un origen espiritual en el cual ese origen sobrenatural está representado por Satanás y una intensa actividad demoníaca que constantemente, incesantemente está trabajando para hacernos caer. Queremos tomar una ilustración para este tema y quiero que nos sirva solamente como una ilustración, no quiero descontextualizar el texto bíblico, pero vamos a tomar el caso de Nehemías, capítulo 2, versículos 12 al 13, para explicar lo que queremos traer en el día de hoy. Dice allí Nehemías: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Entonces fíjense, en contexto, Nehemías se había decidido a ir a Jerusalén a darle continuidad a la reconstrucción de la ciudad. El Señor puso en su corazón algo que le dijo: Nehemías, hay algo que deberías hacer primero. Entonces él se levantó en la noche con algunos pocos hombres, dio una vuelta por la ciudad y el Señor le mostró que estaban los muros derribados. Obviamente, para comenzar a construir las cosas adentro, había que cerrar las brechas en los muros para impedir que por allí se colaran los enemigos, los malvados, los saboteadores, etcétera, etcétera. Entonces, algo como eso es que nosotros debemos hacer en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Si bien tenemos muy claro y no debe caber ni un ápice de duda en su cabeza acerca de nuestra verdadera libertad, el Señor dice en sus palabras que el que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Es decir, usted, una vez que vino a Cristo Jesús y lo aceptó como su Señor y Salvador, Jesucristo lo hizo libre. Usted es libre del pecado y de la maldad. Y el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5 que nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Pero todas estas cosas deben llamarnos a la reflexión de actuar sobre recuerdos y sobre cosas que surgen en algún momento dado en nuestra vida. Por ejemplo, nosotros abrimos brechas, para tomar el ejemplo de Nehemías, o dejamos brechas abiertas en nuestros muros espirituales de nuestra vida que abrimos por voluntad propia. Puede ser invocación a espíritus guías, invocación a personas muertas, prácticas deliberadas de pecado, etc. Algo que hicimos por voluntad propia. También tenemos probablemente grietas en nuestros muros por pecados generacionales. Recuerden que las maldiciones generacionales no existen en la Biblia en un sentido, digamos, literal, que dice: bueno, no, yo soy borracho porque mi papá era borracho y yo no puedo dejar de ser borracho, algo así. O sea, esto no es de esa forma. Sí hay un traspaso, un cierto patrón, y de hecho muchos pecados generacionales se dan por patrones malvados de conducta. Enfermedades mentales, por ejemplo, también de la parte genética, actos de brujería, pecados sexuales, relaciones sexuales fuera del matrimonio, homosexualismo, lesbianismo, adulterio, incesto, abuso infantil, bestialismo, sexo con demonios, pornografía, etc. Todo esto puede pasar de generación en generación. Además, podemos haber tenido vínculos directos con la astrología, proyección astral, tablero de Ouija, encantamientos, maldiciones, trance, guías espiritistas, lectura de la palma de la mano, hipnosis, pacto de sangre, videojuegos, yoga, nueva era, supersticiones, películas, música, etc. Entonces, vínculo directo que tenemos. Además de esto, también experiencias traumáticas, violaciones, accidentes fatales, tremendos, que causaron un grave impacto, experiencias o simpatías
Y todo esto, mis amados hermanos, no es para que nosotros estemos buscando cosas en lo profundo de nuestro corazón, no. Es para que cada vez que venga a nuestra mente algún tipo de pecado en el cual nosotros participamos, nosotros nos arrepintamos de esto y le digamos: Señor, perdóname por esto. Oye, ¿cómo yo pude participar en esto? Padre, Señor, rompe la cadena que me ató por tanto tiempo a esta. Es decir, romper con eso conscientemente. ¿Por qué? Porque sucedió también con los israelitas en el desierto, que ellos se cansaron de comer maná. Entonces le dijeron al Señor: yo me acuerdo cuando estábamos en Egipto y nos comíamos la carne. Y puede ser que en algún momento de nuestra vida nosotros digamos: yo me acuerdo cuando nosotros, cuando estaba en la sesión de brujería, ahí se ve un poder tremendo. No, y la bromera está chévere. Y podemos tener ese tipo de simpatía. Bueno, a eso es lo que yo me refiero. Hay que romper con eso. Hay que reconocerlo como pecado y decirle al Señor: Señor, perdóname, Padre, yo me arrepiento de haber hecho esta inmundicia delante de ti, de haberte ofendido de esta manera. Ese es el sentido. Ahora fíjense que vamos a tomar como ejemplo un caso bíblico de un hombre de Dios, el rey Saúl, que era un hombre sencillo, un hombre sincero, un hombre humilde, que le daba hasta miedo hablar en público. Sin embargo, mire, como cuando una persona se empieza a alejar del Señor, que es también una advertencia que nosotros tenemos: cuidado con nosotros alejarnos del Señor, y eso va ocurriendo paulatinamente. Bueno, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de leer la Biblia, y cuando vayamos a ver, estamos escuchando cualquier tipo de cosa, viendo cualquier tipo de película, hablando con grosería, etcétera, etcétera, hasta que vamos en una regresión de nuestra vida. Fíjense que 1 Samuel 16:14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Una vez que Saúl se aleja del Señor, bueno, el Señor lo entrega a sus propias pasiones, y un espíritu malo, un demonio, viene a atormentarlo. Además, fíjense cómo empieza su retroceso en la vida. Dicen en 1 Samuel 18:6, mire cómo empieza el odio en su corazón y la envidia a surgir de un hombre que no era así al principio. Entonces dice que cuando volvían de la batalla con los filisteos, las mujeres salían a cantar y todo el mundo salía a recibir a sus guerreros. Y decían que Saúl había matado a sus miles y David a sus 10,000. Y Saúl se enojó muchísimo y tuvo rabia de David. Pero dice que al siguiente día, ese capítulo 18, que al siguiente día un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Es decir, una inquietud. No se podía estar tranquilo en ningún lado. David tocaba con su mano como el otro día y Saúl tenía la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Es decir, ya empezó a maquinar la muerte de David. Además, fíjense como no lo mató él comienza a buscar otra forma de deshacerse de David. 1 Samuel 19:1 dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Mire cómo va la progresión. Después encontramos a 1 Samuel 28:5 diciendo cómo Saúl comienza a buscar solución en la oscuridad. Cuando vio Saúl que el campamento de los filisteos lo rodeó, tuvo miedo y se turbó en su corazón, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Y entonces, como no le respondió, él dijo a sus criados: búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, búsquenme una bruja. Y luego de este episodio termina Saúl quitándose la vida. Fíjense, 1 Samuel 31:4 dice que lo alcanzaron una flecha en plena batalla, y entonces le dijo a su escudero: traspásame con tu espada. Y entonces el escudero le dijo: no, Señor, yo no voy a hacer eso. Pero él agarró su propia espada y se arrojó encima de ella, quitándose su propia vida. Hermano, nosotros no somos tampoco invulnerables en este sentido. Podemos ir progresivamente, si nos apartamos del Señor, dejando atrás muchas cosas. Fíjense, 1 Juan 4:4 dice: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen al Señor y ya lograron la victoria, porque el espíritu que vive en ustedes es superior, más poderoso que el espíritu que está en el mundo. Y Juan 5:4 nos dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nosotros debemos vencer al mundo, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestras inclinaciones pecaminosas las debemos vencer con el poder que habita en nosotros, el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que finalmente, ¿usted tiene algo de que desprenderse emocional, sentimental o espiritualmente? Tiene que hacerlo. ¿Hay algo de lo que usted necesita deshacerse? Físico, un adornito, que si estas cosas que si me lo trajeron de India. Hermano, hay que pedirle al Señor que el Señor limpie nuestra vida y nosotros no tenemos ningún tipo de vínculo con la oscuridad. Jesucristo ya nos hizo libres y nos corresponde a nosotros desprendernos de cualquier vestigio o vínculo con la esclavitud.
Nosotros no tenemos por qué guardar algún tipo de vínculo sentimental con la esclavitud del pecado y de la maldad. Así que yo te invito a que tú puedas acercarte delante del Señor, pedirle al Espíritu Santo de Dios que trabaje en tu vida, que Él sane tu corazón, que nos ayude en ese sentido y que nosotros podamos ser las personas que Él quiere que seamos. Dios te bendiga y que el Espíritu Santo de Dios te acompañe, te ayude, te ilumine. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.